Yo voy a leer del libro de Amós, el capítulo 8, versículo 4 al 7. Y dice la palabra del Señor: Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo, y la semana, y abriremos los graneros del pan, y achicaremos las medidas, y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza, para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo? El Señor juró por la gloria de Jacob: no me olvidaré jamás de todas sus obras. Palabra del Señor. Voy a leer el Salmo 79 del 1 al 9. Oh Dios, los pueblos paganos han invadido tu herencia, han profanado tu santo templo, han dejado en ruinas a Jerusalén. Han entregado los cadáveres de tus siervos para alimento de las aves del cielo. Han destinado los cuerpos de tus fieles para comida de los animales salvajes. Por toda Jerusalén han derramado su sangre, como si derramaran agua, y no hay quien entierre a los muertos. Nuestros vecinos hacen mofa de nosotros. Somos blanco de burlas de quienes nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Vas a estar enojado para siempre? ¿Arderá tu celo como el fuego? Enójate con las naciones que no te reconocen, con los reinos que no invocan tu nombre. Pero Jacob se lo ha devorado y al país lo han dejado en ruinas. No nos tomes en cuenta los pecados de ayer. Venga pronto tu misericordia a nuestro encuentro, porque estamos totalmente abatidos. Oh Dios y Salvador nuestro, por la gloria de tu nombre, ayúdanos. Por tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados. Es palabra de Dios. En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídale a Dios que los ayude e intercede a su favor. Y da gracias por ellos. Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Pues hay un solo Dios y un solo mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios. Y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprar la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Y yo fui elegido como predicador y apóstol para enseñarles a los gentiles este mensaje acerca de la fe y la verdad. Esto es palabra de Dios. La siguiente lectura corresponde al Evangelio del día de hoy y es del libro de Lucas, capítulo 16, de los versículos del 1 al 13. Y dice así: Decía también Jesús a los discípulos: había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser mayordomo. Y el mayordomo se dijo a sí mismo: ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración, no tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. Ya sé lo que haré, para que cuando me destituya de la administración, algunos me reciban en sus casas. Llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero: ¿cuánto le debes a mi señor? Y él le dijo: 100 barriles de aceite.
El mayordomo le dijo, toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú? ¿Cuánto debes? Él le respondió, 100 medidas de trigo. El mayordomo le dijo, toma tu factura y escribe 80. El Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad, pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Pero yo les digo, háganse amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando les falten, los reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, es fiel en lo mucho. La versión que leímos al principio decía el que es honrado, en lo poco es honrado en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no han sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Y si no han sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Esta es palabra de Dios. Bueno, estos días han sido días convulsionados en nuestro país. Hemos visto en las últimas prédicas que hemos tocado temas interesantes que tienen que ver mucho con la actualidad. Y justo por estos días, el muy polémico, amado por algunos, odiado por muchos, el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, renunció a su cargo. ¿Y por qué digo que renunció? Porque era que no le habían notificado prontamente de la decisión que dejó la sala del Consejo en firme de destituirlo o de anular su reelección porque consideró que habían habido irregularidades y conflictos de intereses y había una demanda que cursaba desde el 2013, justo después de la reelección de él que fue en el 2012. ¿Por qué traigo esto a colación? La Procuraduría General de la Nación en Colombia, y yo creo que en muchos países, es un órgano de control autónomo que se encarga de investigar, sancionar, intervenir y prevenir las irregularidades, aquí muchos decimos los torcidos, ¿no?, cometidos por los gobernantes, por los funcionarios públicos y los particulares que ejercen funciones públicas o contrataciones con las agencias del Estado. Es el órgano principal del Ministerio Público y está a cargo de garantizar los derechos colectivos de la ciudadanía actuando en representación de la sociedad civil. O sea, ese es el órgano que se encarga de ver que a nosotros no nos vayan a tumbar los políticos que hay arriba en ese momento o los funcionarios públicos. Ahora, mucha controversia ha causado este fallo, porque justo en este momento histórico se da el fallo, en el momento en que está ya justo para el plebiscito, y justo él en su locución de despedida, él dice, con este fallo se ha dado cumplimiento al primer pacto de La Habana. Ahora, este procurador, más que un veedor del gobierno y representante del pueblo, se convirtió abiertamente en un opositor. Era abiertamente un opositor. Era una voz muy fuerte desde el Ministerio Público a favor del no por el plebiscito que viene sobre la paz, sobre los acuerdos de La Habana. Y se veía mucho tinte político, ¿no?, en todas sus decisiones. Se veía que muchos sus aspiraciones tenían un tinte político bastante claro y bastante definido. Ahora, por ética, el procurador no debería estar a favor de ningún partido político ni tener posiciones definidas al respecto frente al gobierno.
más que la de vigilar la ética y el desempeño de todos los funcionarios públicos a favor de la ciudadanía. Pues ahí viene el tema, la ética. Estoy buscando qué es ética. Viene de un vocablo del griego que es carácter, tiene que ver con carácter. Y tiene como objeto los actos que el ser humano realiza de modo consciente y libre, guiados por la moral que promueve los comportamientos deseados en una sociedad. O sea, una persona ética es aquella que se rige a las normas. Estamos hablando de ética en general, o sea, un funcionario público es ético cuando cumple con la Constitución y con las leyes del país. Cuando cumple con eso, uno puede decir, este tipo actuó éticamente. Cuando no lo hace así, entonces no actúa con ética. En el caso nuestro, nuestra ética es una ética que va más hacia la moral. Tiene que ver con cumplir las normas de Dios. Cuando nosotros cumplimos las normas de Dios, estamos actuando con ética. La ética de Dios, la ética que Jesucristo nos enseñó. Ahora, las lecturas de este domingo, como se dieron cuenta, son de gran actualidad. Pues a través de ellas encontramos aportes muy inspiradores sobre lo que es la ética y la forma de vida de las personas, sobre todo en la forma en que ellas desempeñan sus oficios. Ahora es interesante, yo diría que la corrupción pertenece a esa zona oscura de los seres humanos donde se ocultan todas nuestras más grandes miserias. O sea, tiene que ver mucho con el orgullo, con el odio, la envidia, la ambición, la codicia por el mal manejo del dinero, por el poder. Entonces, mucho de la corrupción viene de ahí, viene de adentro. Y es impresionante ver cómo la corrupción se ha apoderado de todos los ámbitos de nuestro mundo hoy día. Y no solamente los que tienen que ver con el Estado o con la política, sino casi, o bueno, con los funcionarios públicos, pero casi con todos, aún con el medio civil, o sea, con todas las personas. Uno llegaría a pensar que prácticamente se ha vuelto políticamente correcto que un funcionario pida una comisión por agilizar algún trámite o por adjudicar alguna licitación. Ya hasta está contemplado, ¿cierto? Entonces, tanto, y esto tanto para el funcionario. Entonces ya parece políticamente correcto eso, a pesar de que es algo que sabemos que va contra la ética. Ni siquiera contra la ética, digamos, de Cristo, sino contra la ética del gobierno, porque dentro de las leyes eso está prohibido y es castigado por las leyes. Pero nosotros mismos en nuestros negocios, en nuestros quehaceres, en la forma como se busca, por ejemplo, evadir los impuestos, el mismo Señor dice, da al César lo que es del César. Entonces, muchos ámbitos, los ámbitos, por ejemplo, en el estudio, hoy día para los chicos, y de pronto en mi época también, pero es que hoy en día es más importante graduarse que aprender. Entonces es muy común hacer copia en un examen. Y eso me parece a mí pues tremendo, porque los chicos van en función de buscarse un título, de graduarse y no de aprender. Ahora, si nosotros nos descuidamos y nos dejamos llevar por lo que la sociedad considera como normal o como políticamente correcto, ahí es donde vamos a entrar en líos como los personajes de las lecturas del día de hoy. Empecemos por el profeta Amós. Vamos a hacer un recuento de las lecturas. El profeta Amós fue un crítico implacable de la clase dirigente de su época. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en un seminario donde se habló de Amós y la corrupción. Fue muy interesante porque era
profeta que le dolía la forma como los dirigentes y la clase política y la clase social alta trataban a los pobres, que eran víctimas de la ambición de estos poderosos. En el texto que acabamos de escuchar, el profeta denuncia prácticas deshonestas, yo diría muy comunes hoy en día también, en todos los países, en Colombia inclusive. Por ejemplo, disminuir las medidas de los productos. Jimenita siempre se fija mucho en eso, que cuando compra una crema, entonces la mitad es tarro y la cremita es una cosita así chiquitica. Entonces, o aumentar los precios injustificadamente. Estos días hemos visto cómo las farmacéuticas aumentan los precios en forma desmedida de los medicamentos simplemente porque están muy solicitados. Alterar las balanzas, firmar contratos desventajosos con los pobres, ofrecer productos de mejor calidad y entregar otros, ¿cierto? Vendemos las desechas del trigo, y lo que queda ahí lo vendemos. Nos deshuesamos de eso con estos pobres. Y si se dan cuenta, estas prácticas han estado presentes, yo diría que en todas las culturas. O sea, eso no es solamente la cultura latinoamericana, aunque nosotros, pues, la cosa suele ser un poquito más exagerada. Sin embargo, estas prácticas corruptas que está denunciando aquí el profeta Amós parecen juegos de niños si los comparamos con las sofisticaciones tecnológicas que utilizan los corruptos de hoy en día. Con esto de la globalización, las redes, las empresas buscan diluir las responsabilidades electrónicamente en los paraísos fiscales, ¿cierto? Haciendo manejos de dineros, enviando dineros allí. Hemos visto los enredos de muchas empresas en Colombia con los dineros, por ejemplo, que han ocultado en Panamá. Y es una práctica que se vuelve hoy en día. O sea, prácticamente ustedes lo ven, todo el mundo hace, es que todo el mundo lo hace. Es como casi que políticamente correcto. Y el que no lo haga está perdiendo. Y en nuestro país, a raíz de la carga impositiva tan alta, hay inclusive personas que se dedican a mirar cómo hacen para rebajar los impuestos de las empresas. Aquí en Colombia han sido famosas las denuncias sobre los carruseles de la contratación, de los robos a los inversionistas que han confiado sus ahorros, ¿cierto?, con estas famosas financieras que de pronto estamos quebrados y cierran y se van. Entonces, lo que hemos visto, la práctica común es que estas personas de pronto pagan un poquito de cárcel, algo así, son juzgados. Ellos dicen, sí, yo me robé esa plata, pero esa plata después no se encuentra, pagan unos añitos de cárcel y luego salen a gozar de su dinero. Yo diría que a gozar desvergonzadamente de su dinero. Y uno queda como un poco, o sea, la gente del común está como un tanto impotente frente a esas situaciones, ¿no? Y si vamos al texto de Timoteo, la carta del apóstol Pablo a Timoteo, la primera carta, en ella le pide a su amigo y hermano de la fe que ante todo se hagan oraciones, plegarias, súplicas y acciones de gracia por todos los hombres y en particular por los jefes de Estado o los reyes en ese momento y las demás autoridades para que podamos llevar una vida tranquila y en paz. Yo pensando en la actual coyuntura política que está viviendo el país, que está tan fuertemente polarizado, es inimaginable pedirle a la oposición que haga oraciones por el presidente Santos. ¿Y qué decir en Venezuela, no? ¿O ustedes se imaginan pidiéndole desde la presidencia que hagan oraciones por la oposición? Eso parecía que es algo absurdo, que es algo inconcebible.
Y a pesar de lo absurda que pueda parecer esta propuesta de San Pablo, los ciudadanos, independientemente de nuestra posición política, deberíamos pedir por las autoridades, porque son los que están viendo por el bien común. O sea, cuando nosotros pedimos por las autoridades, Él dice, para que vivamos en paz, para que vivamos sosegadamente. Si oramos por ellos, también oramos por nosotros. Oramos por nuestras familias, oramos por nuestra propia país. Así que es un deber de nosotros alejarnos de las fobias, de los rencores, de las divisiones políticas. Es que cada vez eso cada vez es peor, yo no entiendo esto. Esto es tenaz. En un grupo que tenemos de amigos han resultado peleando porque unos están por el sí, otros por el no, y se les olvida que hace 40 años son amigos y ahorita están agarrados de las mechas por el que uno es vivista y porque el otro es santista. Es increíble esto. Pero sucede que cuando estamos en medio de un país, el país es como un barco en el cual todos vamos navegando en alta mar. Y tenemos que orar por los que van dirigiendo el barco, porque si no todos nos hundimos. Así que un deber de nosotros y como parte de nuestra ética es orar por ellos. Y también en la parábola del hombre rico que tenía un administrador, dice un administrador que era ladrón. Se trata de un texto que es interesante y polémico, yo diría, porque costó un poco de trabajo entenderlo. Y uno de los aportes que encontramos en este relato se refiere a la rendición de cuentas. A la rendición de cuentas. Eso es un término que en los últimos años ha surgido mucho, ¿no? Hace unas décadas eso no se pensaba, los manejos hasta se manejaban con celo y con secreto. Pero hoy en día la rendición de cuentas son muy importantes en todos, en el gobierno, en las empresas, en las fundaciones, y yo diría que hasta en la misma iglesia tendría que haber una rendición de cuentas por la transparencia. Hasta la misma iglesia debía tener rendición de cuentas. A mí me aterra que hay muchas iglesias, pastores y líderes de iglesias, que eso es un tema totalmente vedado. Nadie tiene derecho a saber cómo se invierten los dineros que se dan en la iglesia. Así que quienes están en la cabeza de las instituciones, ya sean públicas, privadas, pequeñas, grandes, con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, deben presentar a los miembros que la componen un informe detallado donde van a explicar en forma, eso lo leí de una parte, no es que yo lo haya dicho, ¿no? En forma cuantitativa, ¿cierto? O sea, las estadísticas, ingresos, gastos, inversiones y los aspectos cualitativos. Es el plan de desarrollo, los proyectos y todo eso. Aquí nuestro doctor economista sabe mucho más de todo esto. Pero es importante, yo pienso. Ahora, dice el relato que el dueño le llegaron allá con el chisme, oiga, el administrador lo está tumbando, pilas. Entonces va y le dice, bueno señor, venga a ver que usted, aquí me llegó un chisme y necesito que me rinda cuentas. Y el hombre, como arma de defensa, diría yo, lo que hace es que va donde cada uno de los deudores y hace lo que hoy equivaldría a una subfacturación, a una modificación de las facturas. Tú te ríes porque eso es una práctica muy común, ¿cierto? Entonces, oiga, facturemos más poquito, con eso pagamos menos IVA, ¿cierto? O venga, yo le vendo 100, pero yo le facturo 50 y pagamos solamente la mitad del IVA. Yo diría que es una práctica muy común hoy en día. Pero el hombre astuto, ¿no? Porque él utiliza el dinero del propio dueño para ganarse el favor de los que en ese momento son deudores. Dice, oiga, si a mí me llegan a echar, ¿yo qué voy a hacer? Es que yo no sé ni cavar, no sé hacer nada. Entonces, más bien,
yo me voy a ganar el favor de esta gente, además porque en esa cultura era muy importante la reciprocidad, ¿cierto? Cuando yo hacía un favor, el otro estaba en la obligación de devolverme ese favor. Entonces, el hombre fue bien astuto. Entonces el dueño de los bienes se enteró de las modificaciones que estaba haciendo el empleado, y el texto dice que el dueño tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios y en la forma de hacer amigos y de ganarse el favor de los demás, que inclusive los que pertenecen a la luz. Los hijos de Dios no comprenden a veces muy bien cómo funciona el mundo, ni cómo funciona el reino de Dios, mientras que los hijos, dice aquí, de la oscuridad o de este mundo, ellos sí saben muy bien cómo funcionan las cosas de este mundo. Entonces, el dueño allí lo que está alabando es la astucia del hombre para granjearse el favor, no lo que hizo, está alabando la astucia. Dice, oiga, ojalá los hijos de la luz fueran así de astutos, ¿cierto? En ganarse el favor de los demás, utilizando aún ese dinero para favorecer a las personas y ganarse el favor de las personas. Ahora, es bien sabido que, sobre todo en nuestra cultura, muchas veces ese tipo de procedimientos los vemos con admiración. De pronto se cuenta, ¿no? Aquí los llamamos los vivos. Es que yo soy muy vivo, soy más vivo que todos. Entonces, aquellos que burlan la ley para obtener ganancias, o que burlan a los demás para obtener ganancias, son calificados como astutos. Y la contraparte, que es la víctima, así sea el Estado, entonces es catalogada de pronto como un estúpido, un ingenuo. Y esta cultura, yo diría que en muchas cosas exalta las habilidades de los más astutos, y es algo que se ha propagado como no sé, como una mancha de aceite, porque ha contaminado todos los ámbitos. Y ustedes saben que especialmente en nuestro país el narcotráfico permeó mucho la cultura de hacerse rico muy rápidamente y ser poderoso muy rápidamente. Entonces, han habido muchos escritos sobre la narcocultura que se ha creado en nuestro país, y es muy cierto, ¿no? Es muy cierto, porque nos hemos convertido en personas que buscamos atajos muy fácilmente. Entonces, uno ve los plagios en todo, en la vida académica, en las convocatorias que hay en el gobierno, en las licitaciones para adjudicar contratos públicos, porque todo el mundo quiere hacerse rico muy rápidamente y hacerse poderoso. Con frecuencia, la gente más poderosa, asesorados por abogados sin escrúpulos, se burlan de las leyes utilizando esos pequeños vacíos, esos pequeños rescoldos legales que existen en los procedimientos, haciendo malabarismos ahí para obtener ganancias deshonestas o para ser ventajosos contra los demás. Y es gente que no le preocupa mucho la ética, o de pronto piensan que la ética es solamente para el hogar o para el medio donde ellos están. Pero en los negocios es importante ser muy astuto y ser más vivo, y que el pez, ¿cómo es? Que el pez más grande se come al chico, o que el más rápido es ahora, bueno, etcétera. Como le digo, eso casi que se ha convertido políticamente incorrecto, y hasta se alaba a una persona que sea una vivata en los negocios. Pero yo diría que todo esto es un llamado para nosotros, porque ese es el mundo en el que nosotros estamos viviendo. Ese es el mundo en el que todos nosotros tenemos que negociar, tenemos que vivir. Todos estamos inmersos en esas situaciones. Y tarde o temprano vamos a tener que vernos
frente a una situación de este tipo, donde debemos decir, oiga, ¿me guío por lo que va el mundo o soy ético? ¿O soy más ético que la ética del mundo? ¿Qué quiere decir? A veces la ética, digamos que las normas que rigen el mundo, las normas, las leyes y todo eso, tienen mucha base en la moral de Dios, en las leyes de Dios. Un buen porcentaje, ¿cierto? Habla de no matar, de no robar, de que hay los castigos y todo eso. Pero hay muchas leyes que no, porque las leyes las hacen congresistas que también tienen sus niveles de corrupción. Y aquí muchas veces hemos visto cómo se crean leyes para mantener un estatus. Allí en Venezuela estamos viendo el caso de cómo se está utilizando la Corte Suprema de Justicia, creo que llama así allá también. Muchas gracias. Yo que ya está hablando mal. La Corte Suprema de Justicia para mantener un status quo a pesar de las circunstancias. Entonces, eso le dice que son leyes, pero si se dan cuenta son leyes amañadas. Entonces va a haber momentos en que nosotros tengamos que decidir, oiga, ¿esta ley está bien? ¿O me guío por la ley de Dios? Ahora, yo pienso que como cristianos debemos cumplir las leyes. Somos responsables de cumplir las leyes que están establecidas en nuestro país. Así de pronto no vaya con las leyes de Dios, pero somos cumplidores de las leyes. Y es que dice que si nosotros somos honrados en las cosas pequeñas o somos fieles en las cosas pequeñas que nosotros hacemos, vamos a ser personas confiables para trabajar en lo mucho, ¿cierto? Y eso se da cuenta. Uno cuando tiene que hacer, en el transcurso de los años, uno se ha dado cuenta los manejos que las personas le dan a sus negocios y uno dice, con esta persona hago negocios y con esta no hago negocios. Porque uno sabe que a la fija lo van a tumbar. Y yo diría que quien desde pequeño aprende a respetar en los más mínimos detalles y a ser honrado en lo mínimo, y eso generalmente es siguiendo las enseñanzas de los padres, siguiendo el ejemplo, cuando sea una persona grande va a ser una persona decente y una persona honrada. Pero el que no se le guía desde pequeño en esas cosas mínimas, en lo más pequeño, oiga, es que esa monedita no es tuya, esa monedita no es tuya, debe ser de alguien. El que no se le enseña eso, cuando grande, muy fácilmente va a ser una persona corrupta, una persona deshonesta. La mayoría de los políticos, diría acá, quieren llegar al poder pensando en hacerse ricos y poderosos muy rápidamente, en vez de pensar en servir y ayudar a los ciudadanos, porque se aman más a sí mismos. O de pronto porque es lo que han aprendido. Yo hablo mucho de eso aquí porque a mí siempre se me hace, o sea, como muy extraño que gente que ha tenido la mejor educación, familias distinguidas y todo eso, hagan fraudes de ese tipo que hacen. Hace poquito Jimenita me contó de una entrevista que le hicieron a Diego Palacios, creo que tú lo conoces, ¿no? Que él fue ministro de Salud. En ese momento está encarcelado por cuestiones de los dineros estos que se manejaron para la reelección del anterior presidente. Y el hombre decía, oiga, mira, yo toda la vida fui honrado, yo fui honesto, o sea, buen muchacho. El tipo es buen muchacho. Pero dice que él no sabe en qué momento se dejó enredar por las circunstancias que lo rodearon y que ahora lo tienen en la cárcel. Dice, yo no sé en qué momento, o sea, todo llegó así y en un momento cedí
y tenga, está pagando las consecuencias. Entonces aparece ante la sociedad como el gran ladrón, como el gran corrupto, y está pagando una pena de cárcel por eso. Pero fue una persona que recibió una muy buena educación. Creo que tú lo conoces, ¿no? De buena familia. Y es tenaz, y lo mismo podíamos decir de, ¿cómo se llama este muchacho que está preso en Estados Unidos? Yo digo muchacho porque es muy joven. Felipe Arias. Lo mismo, ¿no? No circunstancia. Oiga, estos muchachos tan de buena familia ahora y en estos enredos tan tenaces por cuestiones de corrupción, por cuestiones de politiquería. Entonces es muy importante entender que la ética nuestra se guía por la moral de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dijo que nuestra moral está basada en el amor. Dijo, si nosotros amamos al Señor nuestro Dios con todo nuestro ser, ¿cierto? Con toda nuestra alma, ¿cierto? Y si amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ahí estamos cumpliendo la ley. O sea, si actuamos siempre con amor, estamos siendo éticos, porque estamos cumpliendo la moral de nuestro Señor Jesucristo. Así que es importante para nosotros pensar, ¿no? O, por ejemplo, para los jóvenes, ¿qué es más importante? ¿Graduarse o aprender? Porque van a tener un título, pero cuando necesiten ejercer los conocimientos, ¿qué van a hacer? A lo mejor tienen que recurrir a la misma corrupción para poder solucionar las circunstancias que se le presenten. O para nosotros los que trabajamos, ¿cómo hacemos negocios? ¿Cierto? ¿Cómo hacemos negocios? ¿Qué tan transparentes somos en nuestro manejo del dinero? ¿Qué tan responsables somos como servidores a los demás? ¿Será que para nosotros es más importante buscar el dinero o nuestro trabajo, que es el bienestar de la familia? Ahí está reflejado. Es bueno que pensemos en eso. Yo diría que nosotros no necesitemos un procurador encima que nos esté pidiendo cuentas de nuestro comportamiento ético, porque nosotros estamos siguiendo la moral de nuestro Señor Jesús. En el Salmo oímos el lamento por la destrucción de Jerusalén y el anhelo por la ayuda de Dios. Pero esto sucedió porque ellos habían perdido el temor de Dios. Y en esa época y en esa cultura, el temor de Dios significaba seguir y acoger las enseñanzas de. Eso lo aprendí en una reunión que hicimos el jueves. Entonces, cuando yo tengo temor de Dios, yo estoy diciendo, yo sigo a Dios y yo sigo las enseñanzas de Dios. Eso significa tener temor de Dios. Y aquí la palabra nos dice que ellos perdieron el temor de Dios. Entonces dejaron de actuar éticamente. Y ahí lo vemos en Amós. Oiga, es que esta gente, nosotros mismos conocemos, ¿no? Cuando hablamos de los judíos, fregados, cuando tiene que ver con la plática, conservaron esa fama durante todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Como consecuencia de eso, el Señor les dio la espalda, los dejó que vivieran las consecuencias de sus propias acciones. Y vinieron pueblos y los invadieron, ¿cierto? Los asolaron, los llevaron de un lado para otro, los desterraron, los esclavizaron. Y uno ve en este salmo, Señor, vuelve, necesitamos de ti. Ya no se acuerde de nuestros pecados, Señor, por favor. Necesitamos el bálsamo de tu presencia en medio de nosotros. Entonces, es importante que a nosotros no nos pase esa situación, que después por las consecuencias de nuestras acciones nosotros estemos sedientos de la presencia de Dios en medio de nosotros. Oremos por nuestros gobernantes. Si somos fieles, con esto Dios actuará a favor de nuestra nación o de nuestras naciones. Y quién sabe si de pronto en el futuro ya la Procuraduría General de la Nación
no sea necesaria para vigilar a los funcionarios públicos porque simplemente actúan éticamente. Eso es una utopía, es un sueño. Porque se rigen de acuerdo a la Constitución y a las leyes. Que así seamos nosotros. Dice que el único mediador entre Dios y el hombre es nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí en las lecturas. Y Él es nuestro, no es solamente nuestro procurador, Él es nuestro maestro, el que nos enseña la moral. Oremos. Padre Santo, te agradecemos, Señor, por tu palabra, porque en ella, pues eres muy claro, Señor, para con nosotros. Nos hablas de cómo debemos ser como cristianos, Señor, cumpliendo tu ética, tu moral, cómo debemos manejar el dinero, pero cómo debemos ser fiel en las pequeñas cosas para poder ser fiel en lo grande, Señor. Enséñanos o danos, Señor, la voluntad de poder orar por nuestros gobernantes, por las personas que tenemos en eminencia, Señor, para que podamos vivir sosegadamente y en paz. Padre, no perdemos la esperanza por nuestro país, por Colombia, aún en esta situación que se viene con este plebiscito de la paz. Guíanos, Señor, para poder hacer el mejor voto. Ayúdanos a ser personas que se enteren, que lean los acuerdos y no nos dejemos guiar por las redes sociales que tanto veneno, Señor, meten de un lado y de otro. También te pedimos por nuestro hermano país Venezuela, Señor, y oramos por estos gobernantes, porque realmente por tratar de mantenerse en el poder están haciendo sufrir a una cantidad de personas que son todo un país, Señor. Y lamentablemente los que siempre llevan del bulto, los que más sufren son los desvalidos, así como ocurría con el pueblo de Israel ahí en el tiempo de Amós, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en nuestra labor de ser éticos, de ser confiables, en nuestra labor de ser justos, de ser misericordiosos. Que ese sea nuestro estilo de vida, tal como tú lo fuiste, Señor. En tus manos estamos, Padre. Ponemos a nuestras naciones, nuestras familias y a nosotros mismos delante de ti, pidiendo tu favor y tu bendición. Escucha, Señor, nuestra oración.